Saludos cordiales a quienes nos acompañan día a día en nuestro programa. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y Televisión Universitaria. Este programa, para quienes nos sintonizan por primera ocasión, es un programa de vinculación a la colectividad, un programa eminentemente educativo, donde participan nuestros docentes, nuestros invitados de diferentes especialidades y también nuestras estudiantes. Y justamente de primer nivel, en sus primeros semestres de estudios, empiezan a analizar y estudiar la anatomía del cerebro, la anatomía de las bases psicológicas. Y justamente sobre ese tema vamos a hablar, sobre la salud cerebral, con Melanie Rosero. Buenos días, Melanie, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Agradeciéndole mucho la invitación y saludando a todos los que nos miran a través del canal y de los que nos escuchan a través de la radio universitaria. Mira, nosotros nos preocupamos de hacer dietas para tener un corazón saludable, dietas para evitar el cáncer de colon, dietas para controlar la diabetes, dietas para bajar la presión arterial. Sin embargo, no hacemos dietas para la salud cerebral. No debemos descuidarnos, ¿no es cierto? No, el cerebro es algo muy importante de nuestro cuerpo. Yo tampoco no entiendo cómo nos descuidamos de nuestro cerebro si es el órgano fundamental de nuestro cuerpo. Para hacer ejercicios no necesariamente tenemos que ir a un gimnasio o hacer ejercicios fuertes para cuidar nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Hay ejercicios sencillos y económicos que los podemos hacer en casa, como es la respiración, como es salir a trotar por las mañanas, yoga, tai chi. Son ejercicios sencillos de respiración que los podemos hacer en casa. No es necesario que salgamos a gimnasios a pagar un sinnúmero de dinero. ¿Qué te dice esa frase de dime lo que comes y te diré quién eres? Es una frase de Brillant Savarat, de 1755-1826. Él fue el primer escritor del protocolo de gastronomía. Es una frase muy, muy importante, ya que pues todo se rige en nuestra alimentación. Tenemos dos caminos, el lado bueno y el lado malo. Y esta frase hace referencia, ya que las personas que van por el camino bueno, que se cuidan en su alimentación, en los alimentos que ingieren, pues tendrán un futuro mejor. En cambio, los que van por el lado malo, que tienden a comer la comida chatarra, comida instantánea, comida fácil de preparar, o sea, todo a lo rápido, no les espera un buen futuro, sinceramente. Y justamente cuando empezamos los primeros días de clases, cuando ustedes recién ingresaron a la universidad, yo les había recomendado un libro que se llama Cerebro de Pan, de David Perlmutter. Y bueno, es un neurólogo que ha sido su libro, y al final del programa les voy a compartir para que ustedes lo puedan leer. Se llama Cerebro de Pan. Y justamente es un neurólogo con 35 años de experiencia en grandes hospitales de los Estados Unidos, hijo de un famoso neurocirujano americano, que demuestra cómo nosotros, cambiando la alimentación, podemos cambiar no solo las libritas de más, sino también cambiar la genética, la epigenética. Imagínate cómo es importante que cambiemos los estilos de vida. Sí, es muy importante. Un ejemplo que muy común se está haciendo hoy en día es que los niños tengan diabetes. O sea, no es algo normal que niños tengan una enfermedad de adultos. Y la típica excusa es que sí, como mis antepasados tenían diabetes, es por eso que mi hijo tiene diabetes. Pero no, ese es un mito, ya que si nosotros cambiamos nuestra alimentación desde los más pequeños, podemos modificar el ADN, podemos prevenir esas enfermedades. O sea, no necesariamente podemos seguir la línea genética. Ajá. No, y lo que acabas de aportar es importantísimo, porque
Sí, 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 en realidad hay un componente genético de que mi abuelita, mi mamá sea diabética, mi abuelita diabética, y yo tengo una predisposición alta de que, pues, sin embargo, estoy sano, si es que tengo un estilo de vida saludable, puede hacer que esos genes no aparezcan. Entonces, esa es una modificación genética gracias al estilo de vida. Acuérdate de tus abuelitas y nuestros antepasados, no morían con lo que está muriendo la gente actualmente. ¿Te has dado Ah, cuenta? no. Si pudiéramos darnos el placer de encontrarnos con nuestros abuelitos, bisabuelos y poderles preguntar de qué moría antes la gente, estoy 100% segura que nos dirán o de viejos o porque a lo mejor pescaron alguna influenza o Una alguna gripe. neumonía. Ajá, pero sería muy raro escucharles en ellos que digan que se murieron por cáncer, por diabetes, por demencia. Entonces, todo está en la alimentación. Y sobre todo lo que tú decías, claro, ahorita es una epidemia mundial, el hecho del sobrepeso. Es que no es cuestión de que estoy con libritas de más, no es cuestión estética. El problema es que esta grasa que se va acumulando en el abdomen, en los varones y en las mujeres, en los glúteos y muchas veces en todo el cuerpo, esta grasa ya se la considera un órgano que produce hormonas que te dañan la salud y que esta grasa te puede transformar de un día a otro en diabético. Y de acuerdo al doctor David Perlmutter, dice que las personas con diabetes tienen grandes posibilidades, el doble de posibilidades. Por ejemplo, si tú eres sana, yo soy diabético, yo como diabético tengo mayores posibilidades de presentar enfermedades como el Alzheimer. Sí, el doctor David asegura eso. Está comprobado por estudios que las personas con enfermedades como diabetes o sobrepeso son más propensas a desarrollar enfermedades cerebrodegenerativas como es el Alzheimer, la demencia. Y sobre todo lo que dice el doctor David es de que, bueno, acuérdate que y de eso tenemos hecho los programas futuros con tus compañeros, rescatando la alimentación tradicional. Aquí hemos tratado, y para quienes están interesados en nuestros programas, súbase el YouTube, están más de 80 programas ya sobre alimentación, sobre los temas que estamos tratando aquí. Salud al Día UTV, usted tiene todos los programas, si usted se ha perdido un programa o le interesa revisar el programa. Y justamente nuestros antepasados tenían una alimentación muy sana que giraba alrededor de la quinoa, chochos, maíz. Pero el doctor David Perlmutter demuestra cómo el trigo, que no es de América India, el trigo fue traído por los españoles, estos carbohidratos derivados del trigo están dañando el cerebro. Sí, él asegura en sus tantos estudios que el trigo es un alimento inflamatorio, que hoy en día pues lo vemos en casi todo. Lo vemos en cosméticos, lo vemos en cereales para niños, hasta en medicamentos. Lo consumimos a diario como es en el pan, en los desayunos. Entonces él asegura que es un alimento inflamatorio, que inflama el cerebro. Entonces, los derivados del trigo. Nosotros somos de la cultura del maíz, ¿verdad? Y entre los alimentos que él cita, como es el trigo, el centeno, la cebada, no son de América India, ¿verdad? Tienen gluten y hasta producen una reacción a esta proteína, una enfermedad que son los celíacos. Entonces, y justamente el doctor David Perlmutter dice que no es necesario tomar antioxidantes, o sea, no es necesario tomar vitaminas. Él cree, como un científico, que hay que estimular a que el propio cuerpo se defienda. Nosotros tenemos la capacidad de defendernos, tenemos nosotros antioxidantes, tenemos sustancias desintoxicantes, lo que hay que hacer es que el cuerpo genere y se despierte en su inmunidad. Eso hace la medicina tradicional, eso hace la medicina oriental, tradicional china, no la oriental, donde está basada en pastillas. Pero ¿cómo empezar? Ya sabemos que la alimentación puede cambiar nuestra vida,
nos permite, con una alimentación sana, mejorar nuestro estado cerebral. ¿Cómo lograr mejorar este estilo de vida? Pues empezaríamos modificando definitivamente nuestra alimentación. Empezaríamos por los más pequeños del hogar. Aprovecharíamos estas épocas de vacaciones para poder enseñarles a los más pequeños, con el ejemplo, cómo deben alimentarse en el desayuno, a la media mañana, en el almuerzo, a la media tarde y en la merienda. O sea, pero con el ejemplo, ya que ¿de qué nos serviría a los adultos obligarles a los niños a que coman verduras, a que dejen de ingerir alimentos derivados del trigo, si nosotros lo seguimos haciendo? Entonces no debemos empezar con el ejemplo. Y también a esto le podemos sumar el ejercicio, ya que, sobre todo el ejercicio de respiración, ya que estos ejercicios oxigenan nuestro cuerpo, el cerebro, y son muy buenos para relajarnos. O sea, no es necesario hacer una media hora o una hora de gimnasio, de cardio. No, lo podemos hacer en casa, en un parque con nuestros hijos, que es lo más con los niños, lo siento, que es lo más importante para hasta convivir en familia, poder estar todos reunidos, ya que eso también aporta mucho. Porque lo que tenemos que propender es a la prevención de las enfermedades, o sea, prevenir las enfermedades. Eso tenemos que educar a nuestra población, es preferible prevenir las enfermedades. Y eso el doctor David lo cita a filósofos, pensadores como Nei Jing, del siglo II después de Cristo, dice: curar una enfermedad cuando ya apareció es como empezar a cavar un pozo para tomar agua. Claro, es lo que todos hacemos en la actualidad. O sea, no esperamos a enfermarnos, esperamos a que nos duela algo para poder curarnos con pastillas. Es un grave error. Lo que debemos empezar es definitivamente cambiando nuestro estilo de vida, empezar a prevenir. Nuestro cuerpo es como una casa. Entonces, si en nuestra casa, o sea, bueno, la casa cuando somos jóvenes está bien todavía, pero pasan los años y la casa se empieza a dañar, se empieza a dañar la tubería, se empiezan a dañar los sistemas eléctricos. Y entonces, ¿qué vamos haciendo? A medida que se va dañando, vamos cambiando o vamos modificando, pero no, debemos, antes de que se dañe, debemos cambiar. O sea, si vemos que, un ejemplo sería de la casa, ¿no?, de la pared, si vemos que ya se está dañando, pues debemos empezar a cambiarle, no necesariamente esperar a que se acabe de dañar para poder repararlo. Entonces, eso es lo que debemos hacer con nuestro cuerpo. Antes de que se enferme, debemos cuidarlo. Pero lamentablemente, como conoces en la medicina, no hay enfermedades que no te avisan, pues, ¿me comprendes? Generalmente dicen, no, pues es que yo no siento nada. No. En medicina hay que cambiar ese criterio. Justamente el diagnóstico oportuno y precoz. O sea, antes de que porque ya cuando te duele, probablemente estás con una metástasis, ¿me comprendes? Entonces, y el ejemplo que tú pones de la casa es verdad. El cuerpo es como una casa que con los años se va deteriorando las conexiones eléctricas. Y si hay una pequeña gotera, es preferible reconstruir ese pedacito que está dañándose, que se caiga el techo. Es igual como en la odontología. Si ya siento un poco de sensibilidad en los dientes ante el azúcar, me chupo caramelo y siento que me llega ese azúcar, me molesta. Si el hielo me molesta, significa que ya estoy con caries y tengo que ir al odontólogo, que cuando haya un cráter que tenga que hacerme un tratamiento de conducto. Así, con un ejemplo sencillo, hay que ir, inclusive te cuesta menos, porque ahora en la cárcel de acuerdo al tamaño, ¿sí? Claro, por eso, hasta para no tener ningún problema económico, debemos pensar antes, no después. Definitivamente, la prevención es todo. O sea, si nosotros preferimos dejar pasar el tiempo, o decir el típico de ya me va a pasar,
o no, si es un dolor así nomás, ya me tomo una pastilla y ya me pasa. No, 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 no. Tenemos que evitar esas cosas y empezar ahora, antes de que nos empiece a doler cualquier cosa, empezar a cuidarnos. Hacer prevención. Empezar con nuestra alimentación, algo que también podemos inculcar en nuestros pequeños es la lectura. Es un buen hobby, ya que así no dejaríamos que se distraigan en juegos vagos, en estas vacaciones sobre todo, en juegos vagos de la computadora, el internet. O sea, evitar eso y enseñarles, inculcarles la lectura. ¿Y por qué? Porque tú refieres a la lectura, es importantísimo porque eso mejora la reserva cognitiva. Eso se llama salud cerebral. ¿Cierto? El que más lee, el que más le hace trabajar al cerebro, ¿me comprendes? Es el que tiene mejor reserva cognitiva y el cerebro está activo. Es como cualquier órgano, cualquier músculo. Tenemos, ya nos están llegando unos mensajes, vamos a esperar que nos... y justamente el Neijin dice, curar cuando estamos enfermos es como querer empezar a forjar armas cuando ya empezó la guerra. ¿Comprendes? Sí. O sea, es algo tan absurdo esperar, como usted dice, a hacer las armas cuando ya la guerra empezó. O sea, no tiene sentido esperar. ¿Por qué no hacerlo ahora? Prevenir antes de que pase la desgracia. ¿Por qué no hacerlo ahora, definitivamente? Dice, tenemos ahí un mensaje, dice, ¿cómo estimular el cerebro para tener una buena salud? ¿Qué se debe hacer para ejercitarlo? Ahí está, justamente tienes para explayarte. Ajá. ¿Cómo estimular al cerebro? Sería la lectura, definitivamente. Ya que si nosotros leemos libros, como el libro que nosotros en la universidad acabamos de leer, que es Cerebro de Pan, es un libro espectacular, nos ayuda mucho, ya que a medida que vamos leyendo, nuestro cerebro va trabajando, va procesando la información, va relacionando la información con información anterior. Entonces nuestro cerebro está activo al momento que nosotros leemos, a diferencia de estar sentados frente a un ordenador sin hacer nada. En cambio, si leemos así seguido, en un futuro tendremos una gran reserva cognitiva. O sea, podríamos llegar pasado los 50 años y tener una mente lúcida, sin el temor a la demencia o enfermedades como el Alzheimer. Porque lo del ejercicio físico es importantísimo, porque hay muchas clases de ejercicios físicos. Hay el ejercicio competitivo, hay el ejercicio por salud. Entonces, y nos llega otra pregunta, ¿se puede decir que el ejercicio físico no sirve para el mantenimiento de buena salud? No, eso no estamos diciendo. El ejercicio físico se lo prescribe, es beneficioso para la salud. Lo que pasa es que hay que buscar un ejercicio físico donde no haya estrés, donde no haya competitividad, donde yo esté muy tenso y muy preocupado por ganar. O sea, no hay que fomentar en los niños, por ejemplo, la competitividad. Hay que fomentar un deporte masivo donde el niño se disfrute, divierta, no que esté en ese estrés de la competitividad, que quiero ganar y que llore si es que llego en segundo puesto. No, pues es que no todo en la vida es ganar, y eso es lo que debemos fomentar en los niños. Ellos tienen que aprender que si nosotros vamos a hacer un deporte, no necesariamente tenemos que, porque yo hice más, yo gané. No. Tenemos que hacer deporte por salud, no por ganar, sino por salud, por mantener ya que muchos buscan mantener un buen físico, pero un deporte saludable, sin necesidad de hacer tantos esfuerzos físicos, sin necesidad de pasarse horas enteras en el gimnasio por conseguir el cuerpo que todos desean. No, simplemente con ejercicios sencillos en los que podamos ocupar todo nuestro cuerpo, sobre todo la respiración. Recalco en esto, la respiración es muy buena. Es que mira, yo por eso te recalcaba, hay varias clases de ejercicios. ¿Qué ejercicio va a hacer? Estar horas en los fierros y tomando anabólicos. Eso es una forma de matarse, ¿me entiendes? Anabólicos, proteínas, polvos mezclados con anabólicos, eso no es ejercicio.
Yo considero ejercicio saludable el yoga, el tai chi o el caminar y el respirar. Con la naturaleza, compartes con los amigos, mira que estás con un estado saludable. Hay varios tipos de ejercicios, ¿no? Y el deporte competitivo, pues, el que le gusta el deporte competitivo, qué bueno, pero sin llegar después a extenuarse, a agotarse, ¿no? Y a deteriorarse, porque el organismo se destruye con el sobreentrenamiento. Volvamos al ejercicio cerebral. Nos preguntaban cómo precautelar la lectura y cómo no hay que desaprovechar la tecnología. Por supuesto que podemos ver en un canal de televisión, podemos ver en internet una bonita película, vemos la película, estamos muy pasivos en la película y después de eso podemos hacer, ¿qué podemos hacer? Un cineforo. Claro, todos podemos comentar sobre temas exclusivos de la película, qué nos pareció, qué nos gustó, qué nos pareció la actitud del actor principal, del antagónico, o sea, todo ese tipo de cosas, sobre todo si se hace en familia, entre amigos, es mucho mejor, ya que si nosotros nos sentimos acompañados, pues no es, o sea, no, la cosa es no estar solos, no aislarse, sino sentirse acompañados, sentirse queridos. Eso también ayuda mucho a nuestro cerebro, ya que la compañía Socializas, compartes, te relajas, inclusive cuando uno tiene un buen amigo no necesita un psiquiatra, ¿verdad? Yo puedo salir a caminar a Loma de Guayabillas con un amigo y voy compartiendo mis problemas y probablemente mi amigo me ayuda a resolver. Mira, estoy haciendo deporte y estoy desahogándome de los conflictos y busco un apoyo en alguien, ¿sí? Claro, Es una terapia, es una terapia. Estaría matando 2 pájaros de un tiro. Así. Hace deporte y también se desahoga, aunque también está comprobado que el deporte es una buena fuente de desahogo. Entonces, para las personas que están estresadas, que trabajan mucho, es muy bueno hacer deporte. Salir a correr en la mañana antes de ir a trabajar o después del trabajo, con sus hijos, en familia. Es muy bueno para disminuir el estrés. Melanie, llegamos un mensaje que dice: las matemáticas ayudan a la salud cerebral de niños y adolescentes. Claro. Depende del profesor, verás. Déjame que te diga, depende del profesor, porque ¿Sí? Si el profesor es un motivador, o sea, te pone ejemplos de la realidad, o sea, porque mucho depende del profesor para que le guste la materia al estudiante, o sea, porque antes las matemáticas se creía que era para los genios, déjate de cosas de eso. Claro, ya. hasta ahora todavía se mantiene eso de que solo los inteligentes, o como dicen vulgarmente, los norios, solo ellos saben matemáticas y los estudiantes que están en un nivel promedio no. No, sí, depende mucho definitivamente del profesor, cómo él instruya su materia. Claro que sería hacer ejercicios matemáticos, es un buen ejercicio para el cerebro, sobre todo los que presentan problemas, que tienen varias opciones y así. Desarrollarían muy bien la forma de solucionar problemas, que también influye mucho en el cuidado del cerebro. O sea, te obliga a razonar, a pensar. Eso es lo bonito, enseñarle a pensar. Claro, tiene que aprender a tomar una solución, un camino, no dejarse llevar por lo que ve o por el miedo. Un ejemplo serían las matemáticas. Casi la mayoría le tiene miedo al profesor de matemáticas. O el de química. O el de física. O el de inglés. ¿Entiendes? Claro, entonces sí deberíamos evitar ese tipo de miedos. Deberíamos afrontar y decir no. No porque yo no tenga buenas notas quiere decir que sea mala para matemáticas. No, tengo que desarrollar mi cerebro y sé que lo voy a lograr. Tiene que ponerse en punto y decir, sí, lo voy a lograr, voy a poder solucionar este problema. Volviendo a nuestro tema de salud cerebral, en definitiva lo que dice el doctor David Perlmutter, el destino de nuestro cerebro no está en los genes, está en lo que comemos. Claro, todo depende de cómo nosotros nos alimentamos a diario. Sería pues buenísimo cambiar
dejar de comer el cereal, el pan de trigo y volver a algo que es nuestro, como son las frutas, el maíz o una fruta, una fruta que es riquísima, como es el aguacate. Podemos recurrir a la papaya. O sea, tenemos un sinnúmero de frutas que nosotros podemos suplantar al trigo. Y sobre todo, el deterioro de nuestro cerebro lo podemos prevenir. Es importante. No hay edad que mejor desde niños, con una excelente alimentación exenta de trigos, una buena alimentación, sí se puede recuperar la capacidad cerebral. Claro. Contrariamente a lo que se creía antes, de que no, se destruían las neuronas y tenemos millones de neuronas y hoy en realidad se habla de plasticidad cerebral. Sí, o sea, todavía todos estamos a tiempo de cambiar eso, de prevenir, sobre todo prevenir. No dejemos pasar el tiempo y esperar a que nos llegue una enfermedad catastrófica para concientizarnos y cambiar. No, todavía estamos a tiempo, podemos hacerlo ahora. Ese ha sido el mensaje final de Melanie Rosero. Es estudiante de primer semestre de psicología, estudiante de nuestra Universidad Técnica del Norte, estudiante de psicología educativa y orientación vocacional. Muchas gracias. Estos programas sobre salud cerebral vamos a continuar. Este programa se reprisa luego del noticiero, 10:15. Les esperamos el día de mañana. Gracias, Melanie.